Hola, buenas tardes. Estamos en el conversatorio Desafíos de la Violencia Virtual en los contextos universitarios de la Universidad O'Higgins. Es un placer tener a nuestros invitados hoy día y esperamos que esta conversación sea fructuosa, ¿no es cierto? Y bien dialogada. Bueno, quiero presentar a Paulina Pérez Herrera, jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de O'Higgins. También quisiera presentar a Karina Valdés Espinosa, abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de O'Higgins, y por último a Marcelo Acuña Bustos, abogado de la Universidad de Concepción, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de O'Higgins. Y quien les habla, que es Claudia Alarcón, soy Claudia Alarcón y soy la directora de la Oficina de Equidad y Género. Bueno, como les decía, es un honor para nosotros tenerlos aquí a ustedes. Es muy importante la idea de tener esta conversación, ¿no es cierto? Es que si bien hemos visto que desde las distintas instituciones se han realizado algunos esfuerzos importantes por disminuir el maltrato, hoy día nos vemos enfrentados, especialmente en el ámbito universitario, al fenómeno de la violencia virtual, que nos preocupa no solamente como Universidad O'Higgins, sino que también existe la preocupación de las universidades del CUET. Es bien interesante, creo, tener esta conversación, ya que si bien la discusión del maltrato y de la violencia virtual ha ocurrido con mayor fuerza, o pareciera ocurrir con mayor fuerza en el ámbito escolar, sobre todo por la creación de la Ley de Violencia Escolar o Bullying, ¿no es cierto?, la 29.536, que entró en vigencia el año 2012, da la sensación que en los espacios universitarios estamos con un debe en este aspecto. Hemos avanzado muchísimo en los temas de acoso sexual y violencia sexual específicamente, pero no hemos visto, ¿no es cierto?, enfrentado a estas nuevas, no sé, bueno, y ese es algo que vamos a discutir, no sabemos si en realidad tan nuevo fenómeno, pero sin duda que hoy día, debido a al contexto que estamos viviendo por la pandemia y por la emergencia sanitaria en general, nos hemos visto más desafiados. Eh, Así es que, bueno, ahora los invito a conversar. La idea es que yo les haga algunas preguntas y que podamos ir dialogando en base a esas preguntas. Entonces, la primera pregunta que quisiera poner en la mesa, y Paulina, si quieres empezar o comenzar, decir, ¿qué es la violencia virtual y el acoso virtual y cómo se aborda desde tu expertise, desde el ámbito de acción que estás? Hola, buenas tardes a todos. Respecto a la consulta hecha, utilizando los medios, ¿cierto?, tecnológicos, es causarle daño, en el fondo, a otra persona, ¿ya? A una persona X, a través de distintas formas. Pero la forma que sea, es importante saber que va a haber una afectación en el derecho de la privacidad de las personas, en su seguridad, en su honor, en su dignidad, en su propia imagen, en su derecho de libertad, entonces en su integridad física también, en su integridad psicológica. Hay bastantes repercusiones con la violencia virtual. Una víctima de violencia virtual, nosotros tenemos en la Fiscalía el mismo tratamiento que le damos a una víctima por el acto causado presencialmente. No hay diferencia para nosotros como Fiscalía. Nuestros modelos de atención a víctimas no hacen distinciones por ahora. Ya, y digo por ahora porque también hay bastantes cosas por hacer, ¿cierto? Hay bastante trabajo por realizar desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista psicológico. Hay estudios, pero todavía hay mucho por revisar respecto a las consecuencias que tiene la violencia virtual en las personas. Como digo, tenemos nosotros en Chile, aún estamos más al debe con respecto a otros países. Ya, eso puedo señalar por mi parte.
Paulina, ¿tú ves algunas diferencias en términos de sexo en los temas de violencia virtual? Por ejemplo, que sufran más los hombres que las mujeres, lo digo, y quizás tu experiencia respecto a la región, porque vi hace poco una presentación de la Superintendencia de Educación Superior donde me pareció bien interesante ver que por lo menos las denuncias de ciberacoso en los hombres habían aumentado desde el 2017, desde el 2018 al 2019. Y en cambio las denuncias de ciberacoso se habían mantenido en las mujeres, pero eran las mujeres quienes ejercían más ciberviolencia o ciberacoso que los hombres. ¿Tú ves Ya, alguna de estas distinciones en la región mira, o en lo que yo, ustedes ven? Ujú. de acuerdo a lo que yo leí, hay más víctimas mujeres, ¿ya? Y de acuerdo a lo que yo veo acá desde la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, también tengo más conocimiento de víctimas mujeres, porque muchas de ellas a mí me alertan desde el CERNAMEC, tal vez también puede ser por eso, ¿ya? Ujú. Porque hay al menos hay una institución que está preocupada, ¿cierto? Que si una víctima es mujer, se activan distintos protocolos para entregarle protección, y eso no ocurre con los hombres. Entonces, como te digo, yo me entero y tengo más información de víctimas mujeres, pero puede ser por eso. Ujú. Yo creo que ahí ¿Y qué, podría haber un sesgo si te digo, hay más, ¿ya? Porque yo tomo conocimiento por esa institución, que no existe, como digo, en caso de hombres. ujú. ¿Y qué específicamente o cómo em, abordan la violencia en la atención? ¿Lo puedes un poco como desarrollar más la idea, Y claro, por nosotros favor? a ver, en la fiscalía, ¿cierto? Tenemos modelos de atención a nuestras víctimas. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con ellas al estar una víctima en la unidad de víctimas y testigos para evaluar riesgo, ¿ya? Evaluamos riesgo y de acuerdo al riesgo que evaluamos, adoptamos medidas de protección que son autónomas, ¿ya? En la fiscalía. El fiscal puede pedir algunas medidas cautelares al tribunal, ¿ya? En el caso que reúna todos los antecedentes para ello, pero nosotros como fiscalía, tanto los fiscales como la unidad de víctimas, adoptamos distintas medidas de protección, desde alarmas de ruido, eh, implementamos un sistema de familia en línea, que es como el 911, que la víctima llama y se comunica con carabineros, ¿ya? Tenemos que tomar contacto con esa víctima para empezar, que eso a veces cuesta, porque una víctima virtual es como si no está el teléfono, si no contesta el correo que tenemos, no tenemos mucho cómo ubicarla, ¿ya? Versus una víctima que viene presencial, que al tiro ya la tenemos y podemos entrevistarla. Ujú, Entonces, como digo, lo importante para nosotros como fiscalía, bueno, es la investigación y también la protección que le tenemos que entregar a las víctimas. ujú. Y en términos de la investigación, ¿es difícil investigar algunos hechos de violencia virtual? ¿Cuál es la dificultad a la que se verían enfrentados ustedes principalmente? Karina, ¿quieres ver toda esa parte ¿Sí? investigativa? Dale, ya. Me imaginé. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. tal como señala Claudia, la verdad es que es complejo. Las investigaciones en general dependen en ese caso, en los casos que se produce tanto el acoso, el abuso de carácter virtual, depende mucho de las pesquisas que se puedan realizar a tiempo y de las incautaciones que se puedan realizar. Muchas veces el material es fundamental para poder acreditar lo que se incaute, lo que se obtenga, es fundamental para poder acreditar los delitos. Y en la mayoría de los casos, por no decir la gran mayoría, me atrevería a decir, es muy complejo contar con esa información. Se ha avanzado, sí, se ha avanzado, modelos y procesos de trabajo para, por un lado, no tener que proceder a la incautación de esos materiales, sino que poder realizar toda una búsqueda a través de otros medios tecnológicos y ni siquiera de las policías especializadas, sino que netamente del Ministerio Público, para poder ver cómo se puede obtener esa incautación digital, como se le ha llamado,
que es lo que nos permitiría acreditar los delitos respectivos a lo que se denuncie. Pero en general es complejo, ha habido que avanzar a pasos grandes para poder obtener esos materiales, que como les digo son fundamentales. Karina, ¿podrías, por favor, profundizar en qué es la violencia sexual y los tipos, si es que puedes? ¿Sí? La violencia virtual en sí no está definida jurídicamente, hay una ausencia de la definición jurídica clara en torno a las conductas que se ejecutan en línea. Muchos autores, mucha doctrina, no les gusta referirse al término virtual, sino que les gusta señalar que son conductas que se realizan en línea. ¿Ya? Falta una tipificación más adecuada en ese sentido, pero sí hay una regulación más precisa y más reciente en materia de abusos y acosos a niños y niñas y adolescentes. ¿Ya? Por eso la violencia virtual, como le digo, a diferencia de lo que ocurre con otras materias, con otras materias, por ejemplo, como la violencia intrafamiliar, donde sí hay una definición más clara respecto de los maltratos físicos o psicológicos, la violencia virtual en sí no está definida, al menos hasta ahora no hay una definición jurídica clara y única en ese sentido. Yo comparto lo que dice Paulina en el sentido de que se produce un doble abuso en este tipo de delitos. Por un lado, se produce el abuso de la actividad sexual en sí que ejecuta ese niño, niña o adolescente, pero también la transmisión de ese acto, porque ese acto se divulga, se comercializa, etcétera. Entonces se produce una doble situación, un doble abuso en ese sentido. Ahora bien, tratando de poder resumir los tipos de violencia virtual que se producen, efectivamente están aquellos que constituyen los delitos de abuso sexual, en este caso como exposiciones a actos de significación y relevancia sexual, que están contemplados en el artículo 366 cuáter del Código Penal y que derivan, en este caso, en algunas figuras de grooming, como se conoce actualmente, y que, como les digo, protege a víctimas que sean niñas o adolescentes, es decir, menores de 18 años. Ese es un aspecto. Otro aspecto de la violencia virtual, cuando se trata de un maltrato, una presión, una violencia de tipo psicológica, puede estar comprendido en algunas ocasiones en conceptos como los delitos de amenazas, atentados en contra de las personas. También cuando se produce algún tipo de extorsión o chantaje que se conoce como sexting, también en ese sentido, en algunos casos está contemplado en algunas figuras de captación o difusión de registros íntimos, en este caso, sin el consentimiento de los afectados. Y finalmente podríamos ver también algunas figuras, a propósito de lo que mencionaba Claudia acerca del bullying. Actualmente existe desde el año 2017 en nuestro país una figura penal que se llama el trato degradante, que se reguló a propósito del maltrato corporal relevante y el trato degradante. Son figuras penales que están, en este caso, tomadas de la legislación española y sí contemplan figuras y delitos relativos al bullying. ¿Ya? No tanto ya en la esfera de tipo administrativo, como ocurre a veces en materia escolar, sino que derechamente de figuras penales. Ahora, también es bueno señalar brevemente que también hay proyectos de ley que se están tramitando y que hay dos proyectos bien interesantes que han buscado poder buscar más espacio, más cobertura y sancionar la violencia virtual que se produce en otras esferas. Por ejemplo, está la difusión de las imágenes o grabaciones íntimas de víctimas obtenidas voluntariamente, ya fuera de las edades de los adolescentes, como veíamos, sino que para todas las personas. Que también se encuentra en el Congreso un proyecto de ley al respecto, y también hay otro proyecto de ley que sanciona específicamente el acoso virtual escolar, ¿ya? Específicamente esa figura de acoso virtual escolar. Porque lo que vemos ahora, como les digo, de situaciones de bullying, están solamente marcadas dentro del trato degradante, pero no de una figura específica que sancione, que tipifique y sancione el acoso virtual y de tipo escolar. Sí, me parece Eso a interesante. grandes rasgos podríamos decir que es la cobertura que podemos ver ahora. No, me parece súper interesante. Mira, lo que me gustaría también, quizás porque alguno de las personas que hoy día no está escuchando, que se está escuchando y no está viendo, no conocen y no saben, pero cuando hablamos de violencia virtual, también estamos hablando de delitos, ¿sí? Eso es lo que
tú estabas mencionando, ¿no? ¿En qué caso? O sea, entiendo que tú explicaste, pero ¿lo puedes resumir? ¿A qué te refieres con delitos específicamente? Que, como O bueno, en términos sí, simples, claro, efectivamente eso. los delitos estamos hablando de que hay un delito que es competencia de un sistema penal, ¿ya? Estamos Ujú. fuera, como les digo, del ámbito administrativo o del ámbito civil, qué sé yo, ni en sede familia. Estamos hablando de delitos, son ilícitos en el fondo que deben investigarse en sede penal. Por eso efectivamente interviene el Ministerio Público en este caso como el órgano a cargo de la investigación y de la persecución penal y obviamente los otros intervinientes en materia penal, tribunales, cuando corresponda, defensas, querellantes y víctimas también, como corresponde. Pero estamos en sede, como lo que yo expuse recién, son sobre comisión de delitos, ¿ya? Que son ilícitos penales. A grandes rasgos lo que hice señalar. Sí, muchas gracias. Marcelo, ¿quisieras tú ahondar en alguno de los puntos que hemos estado conversando? Sí, respecto a lo que señalaba Karina, hay que tener claro que no toda acción constitutiva de violencia virtual o violencia realizada por medio de medios electrónicos va a constituir un delito, porque como ella bien lo Ujú. señalaba, hay otras áreas de la personalidad y otros bienes jurídicos que también pueden ser afectados, no quizás con la entidad que podría serlo una amenaza de muerte o algunos de estos delitos asociados a la liberación de imágenes de contenido sexual, sino que también afectan otros aspectos de la persona como son su honra, su honor, su imagen, el buen nombre, los cuales no tienen una protección por el lado penal, sino que generalmente se ocupa como remedio en esos casos la acción de protección, el recurso de protección. Y esto se da generalmente cuando hay acciones que han quedado alojadas en la red y en las cuales uno puede acceder y que se puede acreditar en la efectividad de la acción violenta. Hay que Ujú. entender que a medida que se han ido sofisticando los mecanismos de comunicación en las personas, la violencia también ha ido ramificándose hacia otras zonas. Si antes era solamente una imposición física, una amenaza en cuanto a generar un daño físico, hoy en día las amenazas, hoy en día las acciones violentas de agresión pasan también por aspectos inmateriales y subjetivos, que como yo les señalaba, no están todos tutelados por la vía penal. Y es un aspecto que es bastante importante en el contexto universitario, ya que dentro de las relaciones entre los alumnos, yo creo que lo más usual puede ser aquel segundo tipo de violencia que no cae netamente en lo delictual. Ujú. Pues pensando en que también hay quizás personas que no conocen muy bien los términos jurídicos, ¿podría explicar en profundidad qué es un recurso de protección? ¿A qué te refieres cuando te estás refiriendo a un recurso de protección? Bueno, cuando hablamos de recurso de protección estamos haciendo referencia a una acción cautelar. No es propiamente un juicio, sino que se trata de un requerimiento que se hace en términos muy simples y sencillos a la Corte de Apelaciones respectiva para que frente a la constatación de la afectación de ciertos derechos fundamentales, ya de una persona en concreta, actúe tomando las providencias necesarias para poner pronto remedio a la afectación del derecho. Se trata de una acción cautelar. Por lo tanto, por esta vía no vamos a encontrar sanción ni delito, ni tampoco podemos obtener una reparación de un daño causado a la honra, a la imagen de la persona. Y busca solamente atacar con urgencia al problema de violencia cuando ello no excede el ámbito netamente civil en relación con atributos de la personalidad como son la imagen, el nombre, etc. A diferencia de una acción penal, el recurso de protección tiene una tramitación bastante rápida y es, yo diría, la vía más usada en aquellos casos en que ha habido acciones de violencia en redes sociales. Ya, pues mira, voy a poner un ejemplo, no sé si estoy equivocada, por favor corríjanme, pero por ejemplo, podría ser que si alguien sube alguna foto, que uno tuvo una relación, por ejemplo, en el pasado y accedió a tener fotos íntimas y esta persona las sube a las redes sociales por X razón, por despecho, por ejemplo, y entonces uno puede tomar un recurso de protección para que esas fotografías se bajen rápidamente. ¿A eso nos estamos refiriendo?
Sí, sin perjuicio que ese acto también pudiese ser constitutivo de delito. Ahí Karina o Paulina nos podrían orientar. ¿Qué en ese caso, Karina o Paulina, podría llegar a ser un delito eso, por ejemplo? Depende de la edad. Podría hacerlo, sí. ¿Qué tipo de delitos? Vamos a tener que depender del tema de la edad, efectivamente. Como les decía, en sí, cuando hay amenazas de por medio en este tipo de conducta, tanto las amenazas solas en forma virtual como las amenazas respecto de la obtención del material que se obtuvo, efectivamente podría haber un delito del artículo 366.4, como le digo, que se relaciona con el grooming. Si no son menores de edad, ya salimos de la esfera, en este caso, de los delitos sexuales en sí, y ahí nos encontramos ante figuras de delitos de la divulgación de estos registros íntimos sin el consentimiento de la víctima. Pero depende mucho de la edad y por lo mismo también varía la pena asignada a esos delitos. ¿Me podrían dar, cualquiera de ustedes dos, algunos ejemplos de acoso sexual virtual? ¿Sí? Mira, lo que está tipificado expresamente en el Código Penal, por ejemplo, son hacer ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos de carácter pornográfico, determinar, obligar a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de significación sexual de su persona o de otra persona, pero con menores de 14 años, ¿ya? En general, el grooming en sí se define como el acoso sexual, como las propuestas a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Eso es el grooming en sí. Y como te digo, en este artículo están mencionadas, están contempladas estas conductas expresamente. Ahora, si yo quiero que se bajen rápidamente la vía idónea, sería un recurso de protección con una orden de no innovar. Okay. Ahora, pasando a otra pregunta. Paulina, tú que trabajas harto con, ¿no es cierto?, con las víctimas, ¿cuáles son o cuáles ves tú que son las repercusiones de la violencia en general y en específico la violencia virtual en la vida de las personas? A ver, ya. Primero que todo, tenemos que tener a la base, ¿cierto?, de que al hablar de víctima, de lo que sea, me refiero violencia virtual, física, psicológica, presencial, etcétera, estamos hablando de una persona que ha sufrido alguna consecuencia por una acción de un tercero. Hay víctimas también de hechos naturales, cierto terremoto, pero no, obviamente estamos fuera de ese plano. Estamos hablando acá de una conducta que es intencionada y que causa daños a una persona, que se llama víctima, ¿ya? Entonces, sin perderse de vista de eso, quiero que quede claro que hay una persona, ¿cierto?, que va a sufrir alguna consecuencia producto del actuar de un tercero. Las consecuencias pueden ser, incluso en la violencia virtual, pueden haber casos que sean más graves que cuando se ejerce una violencia convencional. ¿Por qué? Porque tiene algunos elementos, como por ejemplo, el que puedan ser personas anónimas las que están ejerciendo la violencia, porque queda en línea, ¿ya? Queda en el sistema. No es algo que ocurre una vez en un espacio privado, ¿ya? Y que después eso desaparece. Avanza el tiempo y desaparece. Esto no. Esto va a quedar en línea y disponible por X tiempo. Y lo otro también es que, bueno, llega masivamente a las personas, ¿ya? Quienes podrían ser espectadores, quienes conocen, incluso quienes son testigos, quienes son cómplices, tienen, recepcionan, ¿cierto?, a nivel masivo esta información. Entonces, bueno, hay algunos tipos que ya se han nombrado algunos de violencia virtual. Entre ellos está el hostigamiento o el acoso en línea, ¿ya? Aquí, bueno, hay amenazas que son violentas, hay difusión de material con intención de dañar la reputación de otra persona, hay invasiones a la privacidad, ¿cierto? Se publican imágenes, puede ser sexuales, que son explícitas y que no tiene consentimiento de la otra persona. Provocan un malestar que es intencional, ¿ya? Entonces, estas conductas que se realizan por Internet crean un temor que es razonable.
en las personas. Pueden ser un temor razonable a que sufran, tengan en su integridad física, ¿cierto?, algún daño, como también en sus familiares directos. Tenemos también otro tipo de violencia, que es el doxing, que, bueno, se divulga públicamente información de la víctima, ya datos comerciales, direcciones. Entonces, después, por ejemplo, a lo mejor puede caer como en una funa sobre esa persona, ¿cierto? Se puede hacer una funa y eso claramente también causa inseguridad, ¿ya? Causa temor incluso hasta de salir a la calle, ya la persona se siente humillada, se siente amenazada, intimidada, y hay un afán como de castigar a la persona a la que se identificó con sus datos y se le entregó sus datos. Hay también otras violencias en línea que tienen que ver con humillar, ¿cierto? Y con entregar imágenes distorsionadas de una persona. No sé, por ejemplo, por sus características físicas, se les hace, no quiero dar ejemplo para no dar ideas, pero en el fondo si tiene como una característica física especial, a lo mejor como un sobrepeso, por ejemplo, se le puede asociar otras imágenes que se pueden editar, que eso físicamente no se puede hacer, a menos que vaya con un dibujo, ya, pero acá, y como digo, queda a nivel, con un clic, queda con un nivel absolutamente masivo de conocimiento de tercero. Y la que, de acuerdo a la bibliografía que yo he revisado hasta el momento, la que tiene mayor daño psicológico en las víctimas son la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿ya? Acá el daño puede ser incluso de tal magnitud que es irreversible. Nosotros, al hablar de una víctima, hablamos de una persona que tiene una fractura en su existencia. Imagínense, por ejemplo, una fractura en un hueso. Una fractura en un hueso, con el tiempo, la persona, imaginémonos que un hueso en la pierna, va a caminar, ¿cierto? Le va a molestar cada cierto tiempo, pero ese hueso tiene una fractura y así va a estar hasta que muera. En el caso de una víctima, por ejemplo, de una violencia virtual, va a haber una fractura en su existencia. Si nos vamos al ejemplo del hueso, también le va a acompañar hasta que muera. Y como digo, en estos casos que son muy graves de exposición de contenidos sexuales, hay mayores casos de suicidio asociados a esto, estrés postraumático, depresión, la persona tiene terror de salir a la calle, la humillación aumenta cada vez que se imagina que alguien está viendo su imagen, ¿ya? Paranoia se pueden desarrollar también, porque sales a la calle como que crees que tienen la imagen ahí, ¿ya? Porque como decía, el acceso es ilimitado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y ojalá tener empatía y ponerse en el lugar del otro antes de realizar una conducta así. Es importante en este caso, ¿cierto?, en relación a veces de pololeo, el que te pueda decir, pucha, si no me pasas a lo mejor tus claves, ¿cierto?, si no me dejas sacarte esta foto, es porque no me quieres tanto, no me amas tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente la persona puede acceder y las relaciones tienen un término, ¿cierto? No sé, la persona con la que se pololea no está siempre casada y dura el resto de la vida, o sea, claramente no. Por lo tanto, hay que tener, yo creo, cierta desconfianza siempre, ¿ya? En el sentido de que, y cuidado, de que si tú te vas a exponer a sacar una fotografía, esa fotografía puede llegar a cualquier parte, ¿ya? Entonces, como digo, ese tipo de violencia creo que es el que genera mayor problema psicológico en la persona que lo vive. Ahora, también pasa que para los jóvenes como que no advierten este riesgo, ¿ya? No lo advierten y ahí se puede generar un acostumbramiento a esta violencia, una normalización de esta violencia, de vivir a lo mejor en una pareja que te está dominando porque te dice, bueno, si terminas conmigo, yo voy a subir esta fotografía, ¿me entiendes? Y vamos a tener, la va a ver, no sé, pues tu familia, la van a ver tus amigos,
y bueno, y la va a ver 1.000.000 de personas, ¿cierto?, desconocidas, o potencialmente la pueden ver ellos. Entonces, ojo también con, aprovechando que son nuestros auditores son universitarios, ojo con ese tipo de relaciones, o sea, eso es violencia y eso no se puede permitir, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, si tú no pones freno ahora, vamos a llegar a las consecuencias que yo recién estaba mencionando, de consecuencias muy dañinas y que causan daño tanto a la persona como también al entorno que quiera esa persona, a sus familiares directos, ¿cierto? Si tienen padres, hermanos, hijos, etcétera. Y se altera también toda su vida, porque si no quieren salir a la calle y después tienen clases, por ejemplo, hay personas que dejan de estudiar por una situación así, por haber sido víctima de violencia. Entonces, claro, de repente en una violencia que nosotros decimos intrafamiliar, que le decimos a las parejas, pucha, tiene que, en el fondo hay alguien de afuera que denuncia, ¿cierto? Y que se interrumpe la denuncia. Acá es importante que la misma persona tome conciencia, y que yo creo que es parte de la prevención, el autocuidado, de a qué te sometes tú a sacarte de la fotografía y qué relaciones estás entablando con un tercero. Ya un tercero que puede ser un pololo, un amigo, alguien que en algún minuto es de confianza, pero después esa confianza se acaba y puedes terminar siendo una víctima de un delito virtual. Eso. Muchas gracias, Paulina. Estaba en silencio. Bueno, decirles a nuestros auditores que si quieren hacer algunas preguntas a través del chat lo pueden hacer. Así es que siéntense con la confianza de hacerlo. Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Me gustaría ver si Karina y Marcelo pueden profundizar un poco en estos ámbitos, pero también me gustaría dejar otras 2 preguntas para que la tome incluso Paulina de vuelta si quisiera. Y es que, primero, ¿cómo sé que yo sufro violencia? ¿Sí? Porque a veces, como tú mismo lo has explicado, a veces son cosas muy sutiles, ¿no es cierto?, que no nos damos cuenta, pero estoy hablando de violencia virtual, ojalá pudiésemos hablar específicamente de eso, y no, como tener algunos tips para para las personas que nos están viendo. Y por último, también como ahondar en esto de no solo de las repercusiones, sino que también luego ¿qué hago si estoy sufriendo violencia? Así es que dejo ahí a Karina que parta con eso, o Marcelo, y usted va. A ver, en términos legales, o más bien dicho, realizando un análisis jurídico, la verdad es que cuando veo unas situaciones donde intervienen, o sea, cuando una persona determina o interviene en otra en actividades sexuales contra su voluntad o sin su consentimiento, eh, eh, efectivamente podríamos estar ante situaciones de violencia virtual, ¿ya? Porque al ser virtual, en el fondo, que la posibilidad ahora es a través del artículo 1364, como he señalado, implica que no hay un contacto corporal, en este caso directo, entre el autor y entre la víctima. Pero quizás la palabra clave es determinar. Cuando el imputado o la imputada determina en el otro que justamente se realicen esas conductas que está pidiendo, ahí podríamos estar evidentemente en caso de evidencia virtual. ¿Ya? Eso, para mí eso legalmente se configura de esa manera. En el verbo determinar, ¿ya? Debe existir obviamente una relación entre esa conducta que se ejerce para determinar a otro a realizar esas acciones y además remitirla a través de registros virtuales, ¿ya? Como hemos conversado anteriormente. Por eso siempre en estos casos es necesario indagar el contexto en que se produce todo el hecho. Si hay conversaciones preliminares, cómo se conocieron, incluso hay análisis jurisprudenciales que se han hecho a propósito del grooming, pues, de cómo se va produciendo esta violencia y este acoso de carácter virtual. Deliberadamente una persona contacta a un niño o una niña por medios virtuales, gana su confianza, a veces de manera rápida, otras veces no, crea una conexión ya a nivel emocional y también virtual, obviamente con la otra persona, para que esa persona se inhiba de reaccionar de esa manera y consecuencialmente así va obteniendo
el material o las solicitudes que está realizando y que la lleva a realizar estas acciones. Como señalé, la ley requiere de ciertas características, pero se refiere básicamente a eso, a cómo se va determinando a la persona para que en esas etapas que ya señalé se produzcan las conductas y la entrega del material. Como dice Paulina, efectivamente al transmitirse el acto en forma virtual, ese material queda y obviamente después ya vienen el tema de las amenazas, de las coacciones que se producen a efecto de querer continuar con esa relación y con esa entrega del material de manera virtual. Karina, pensando entre adultos específicamente, Ujú. ¿cómo eso se da? Porque cuando, por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad, la mayoría de nuestros alumnos son mayores de 18 años, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, por ejemplo, de pololeo entre dos adultos, Ujú. ¿cómo No, el grooming no está pensado para cada adultos, adulto? ¿ya? El grooming en sí, de lo que está, de la legislación chilena actual, como digo, establece distintas circunstancias de comisión, pero para todos los efectos, para menores de 14, da lo mismo si hay amenaza o no, Sí. ¿ya? El hecho de determinar al otro a enviar el material, se configura el delito, se puede configurar el delito igual. De 14 a 18 años ya exige amenazas o coacciones destinadas a obtener estas prestaciones. Y en los casos de los adultos no estamos comprendidos dentro del delito del grooming del artículo 1364. Ahí ya entramos a otras figuras, como hablaba anteriormente Marcelo, en el sentido de la invasión a la privacidad, justamente a divulgar esos registros íntimos y las autorizaciones de la víctima, pero nos vamos de partida a otros bienes jurídicos protegidos. No es lo mismo en este caso que la libertad o la indemnidad sexual de las personas, y como decía yo, tiene sanciones menores. Marcelo. Sí, yo retomando un poco lo que decía Paulina y también lo que precisa Karina, me gustaría hacer una definición, aquí estoy aventurándome y luego con bastante prudencia, cuando no son temas en los que uno es experto, hay que moverse prudentemente. Pero yo distinguiría aquellas conductas constitutivas de violencia que se realizan por medios virtuales de aquellas conductas que solamente constituyen violencia porque existe la virtualidad. Es decir, aquellos actos que solamente tienen como plataforma en la comunicación por vía de redes sociales o a través de Internet. Y esto es importante porque cuando nos comunicamos a través de Internet, incluso a través de un chat, de un mensaje, se da una pretendida sensación de anonimato. Y esa sensación de anonimato nos puede también crear la sensación de impunidad, ¿ya? Y eso además se suma el hecho que en esta virtualidad de la relación se genera una distancia emocional entre la víctima y entre el victimario y la víctima. Yo no estoy viendo la reacción de esa persona al leer o al escuchar lo que yo le estoy amenazando con hacerle si no accede quizás a algunas peticiones. Y también se va cosificando la persona. Todos a través de redes sociales quizás estaríamos dispuestos a hacer más cosas diferentes de las que nos atreveríamos a hacer en la vida real. Y eso es bastante entonces relevante para darle una característica especial y una categoría diferente a aquellas conductas de significación violenta que solamente se pueden sustentar en el ambiente virtual. Y ahí donde pienso yo que hay un terreno todavía que no está lo suficientemente desarrollado, porque hay una parte que está cubierta por el ámbito penal, hay otra parte que puede estar cubierta por el recurso de protección. Pero ya cuando entramos a cierto tipo de conductas de agresión, de acoso, de humillación, de hostigamiento, de burla e incluso de separación o segregación de los grupos en los cuales se encuentran los alumnos, estamos entrando ya en otro rango de violencia que todavía no ha sido abordado y para lo cual no hay directamente una solución a nivel legal y mucho menos las universidades han logrado todavía establecer un reglamento de convivencia que vaya a sancionar dichas conductas. Entonces yo creo que es súper importante tener eso en mente al hablar de violencia virtual, especialmente dentro del contexto universitario. Marcela, entendiendo que no eres psicóloga, que tu Sí, por eso. especialidad era... no, pero no, así se... No, pero tú, desde lo que tú vivencias, ¿tú crees que estas distinciones que tú mismo haces, hay diferencia en la repercusión en la vida de los sujetos, del que recibe la violencia? Porque entiendo las diferencias jurídicas, ¿sí? En el sentido de que quizás
la intencionalidad o no es la intencionalidad, pero sí la intensidad, ¿sí? Puede cambiar dependiendo del contexto del que ejerce, ¿no es cierto? Pero en este caso del que recibe, ¿tú crees que habrían repercusiones distintas? Es que el hecho de ocupar Solo. plataformas virtuales genera una resonancia insospechada. Yo no sé si lo que pasó en la sala de clases va a ser visto en Europa, en China, cuando antes alguien tenía alguna conducta matonesca con un compañero, quedaba en la sala y después se contaba como anécdota. Pero hoy en día, tan dañino es el hecho en sí como la reiteración durante el tiempo de la imagen que sigue viralizándose, a lo cual se le puede agregar un texto y se convierte en meme, y esas cosas van revictimizando a quien sufre la acción violenta. Entonces, la repercusión, la resonancia de estos actos, porque existir esta virtualidad es insospechada, y no hay manera de ponerle coto fácilmente. Muchas gracias. Acerca de esto, ¿qué hacer si uno sufre de violencia virtual? ¿Qué se hace? ¿Dónde voy? ¿A quién recurro? O sea, en la universidad tienen que, dependiendo del tipo de violencia, tienen que, si es violencia vinculada a violencia, acoso sexual, tienen que venir a la oficina, y si no, va y corre por el reglamento estudiantil, si fuese acoso, pero en el caso de la justicia. ¿Cómo denunciar? ¿Cómo Sí, denunciar? sí, cómo denunciar o qué hace una persona, qué puede hacer una persona que está sufriendo, que se da cuenta, o sea, no sé, por ejemplo, que subió su pareja, subió su foto, aparte de tomar una medida de protección. A ver, claro, cuando son hechos constitutivos de delito, ¿cierto? Corresponde la investigación a la fiscalía. Ahora, si tiene la duda, ¿cierto? Claro, muchas veces recibimos denuncias y después son desestimadas, ¿sí? Por la fiscalía y no hay investigación en definitiva, ¿ya? A nosotros nos llegan hartas denuncias en la unidad de víctimas de colegios, ¿ya? El colegio me escribe, me manda un correo y me manda la denuncia con los datos que nosotros siempre pedimos, que son los datos de contacto, ¿cierto? La cédula de identidad, dirección, los hechos de los que toma conocimiento el colegio, que yo creo que en el caso de la universidad puede ser lo mismo. Entonces, y como digo, de ahí se comienza una investigación, ¿ya? Y bueno, las denuncias se pueden hacer en Carabineros, en la PDI o en la misma Fiscalía. Ahora hay denuncias online, ¿cierto? Que es más fácil incluso. Hay correos dispuestos a través de me parece que te los compartí, Sí, dispuestos los tenemos nosotros en nuestra. Para las personas que quisieran saber, están en la página web de la universidad. Sí, en la página web de la Oficina de Equidad y Género. Esa información está ahí, sí. Ya, yo creo que es importante buscar ayuda, porque yo creo que también es una responsabilidad de nosotros, como los distintos agentes más adultos, de los adultos que ya están en la universidad, de brindarles atención, de brindarles, ¿cierto? Ojalá reparación, de escucharlos y de orientarlos. Entonces, por eso digo, hay canales de denuncia cuando es materia constitutiva de delito, y si tienen dudas, igual pueden mandar la denuncia a la fiscalía y la fiscalía investigará y verá si es necesario o no iniciará una investigación porque no es delito. ¿Me entiendes? Eso, muchas gracias. ¿Quisiera alguien agregar algo más, Karina o Marcelo? Brevemente, lo dice Paulina, en el caso de los colegios, que es muy común, se encuentran también avalados por lo que señalaba yo de la figura del trato degradante. El trato degradante, que es una figura que existe a partir del año 2017, requiere que la víctima sea niño, niña o adolescente. Entonces, cuando eso se produce en los colegios, las investigaciones penales pueden dirigirse hacia ese tipo penal, en los casos que calcen en esas conductas. Si no, obviamente, habría que ver si si estamos dentro de algún delito de carácter sexual como los que ya señalé. Ok. Marcelo,
Sí. Te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos de la violencia de la violencia virtual en este contexto hoy día tan virtual, ¿no? que estamos viviendo? Bueno, la violencia no es un fenómeno para nada nuevo. Lo que sucede es que se va presentando en esferas de la vida que son también nuevas y frente a las cuales todavía no tenemos remedios suficientes. ¿Ya? Y esto de ser un poco aprensible, las redes sociales y la forma en que se ejerce esta violencia nos genera bastante incertidumbre. Yo llamaría a todo aquel que ha sido víctima de violencia a hacer las denuncias correspondientes por los conductos regulares, por los canales que existen. Si bien es cierto, hay que reconocer que nuestro Estado y todas nuestras instituciones en general se encuentran deslegitimadas, por lo cual uno piensa que no sirve de nada recurrir a la autoridad, es peor intentar tomar la justicia por mano propia y llevar a cabo conductas que lindan con la autotutela, generando de esa manera un nuevo ciclo de violencia. Porque la funa respecto de quien me causó un daño por medio de medios virtuales también es un tipo de violencia y que lamentablemente tiene un alcance mayor y una permanencia en el tiempo y un ámbito de conocimiento mayor que lo que genera en definitiva la violencia en sí. Entonces es muy importante recalcar y de algún modo dar soluciones efectivas, porque de esa manera quienes estamos formando parte de una universidad, quienes tenemos que manejar situaciones dentro de un curso, vamos a legitimar ese camino de solución, dejando de lado cualquier tipo otro de actitud de autotutela. Sí, Muchas complementando un gracias. poco, Sí, hay un claro. tema también relevante que a propósito de lo que señala Marcelo de la vía de los recursos de protección, también hay casos, y no menores, acerca de que aquellas personas que son funadas en las redes sociales, los imputados en este caso que son indicados como tal sindicados como tal en las redes sociales, son ellos a veces los que recurren, porque justamente a ellos también se les afecta o se considera que se ha afectado su honra y su dignidad. Y a veces son ellos los que recurren primeramente a tribunales y no las víctimas o los afectados. Exactamente, el victimario presenta una querella por injuria de calumnia y al final se torna todo muy raro. Se torna todo muy raro. Entonces por eso llamo a que se siga el conducto regular. Hay que creer que la institución está para algo. Y aquí en el caso de ustedes, la Oficina de Equidad de Género, yo pienso que está bien posicionada y hay que tenerle confianza en la labor que están haciendo. Sí, sí, yo creo que a veces, y por eso hoy día también esta discusión, pero a veces hay desconocimiento también de los procesos, ¿sí? Y también del rol de que ejerce cada institución. En el caso de la universidad, cabe destacar que no somos el Ministerio Público, por lo tanto nuestros procesos, si bien, ¿no es cierto?, son procesos, tratan de hacer cumplir el reglamento estudiantil, no buscan, entre comillas, justicia, no podemos hacer justicia como universidad, sino que lo que hacemos es justamente tratar de hacer respetar, ¿no es cierto? Y, insisto, el reglamento estudiantil vía las vías administrativas que tenemos para poder sancionar. Y en eso respetamos los debidos procesos y también tenemos un proceso de investigación, etcétera, que es muy importante y que así como también a veces pasa en fiscalía, pero el de nosotros es más corto, ¿eh? el más corto que ustedes, pero igual son procesos a veces muy largos y yo creo que ahí aparece la sensación de frustración. Uno entiende, ¿no es cierto?, que quisiéramos que los procesos fuesen más rápidos, pero lamentablemente para poder justamente, insisto, cumplir con los debidos procesos, hay que tomarse el tiempo en cada etapa del proceso. Nosotros como oficina, si bien recibimos las denuncias, nosotros no investigamos, porque hay un fiscal especializado, así como en el Ministerio Público lo hay, que investiga los casos. Pero claramente estamos preocupadas por que ojalá se cumpla el principio de celeridad, ¿no? Así que es hoy día, y además el debido proceso. Pero quizás sería en ese sentido importante también si nos pueden ustedes contar un poco cómo es el proceso y también como hablar acerca de las expectativas que uno debería tener con el proceso mismo. Ujú. De una denuncia.
por ejemplo. Así como No a sé grandes qué- rasgos, porque obviamente a hay grandes varias rasgos. variantes, pero a grandes rasgos, claro, cuando se inicia la investigación, se asigna un fiscal especializado en la mayoría de los casos de estos delitos, y ellos decretan las primeras diligencias. La primera diligencia, sí o sí, va a ser obtener la información, la declaración de la víctima o del afectado, y ojalá también se proporcionen todos los medios informáticos, los soportes que nos permitan acreditar el delito, puesto que, como decía anteriormente, es muy común que se realiza la denuncia por el personal del colegio o por otros denunciantes o a veces los padres de los afectados, y posteriormente no se obtiene la información por distintos motivos. La información me refiero a los soportes digitales. Bueno, se decretan órdenes de investigar si se estima pertinente, se puede hacer una pericia al material que constituye el acoso virtual también, y se logra determinar quiénes son los imputados, porque a veces también ocurre de que son desconocidos, de que son también internacionales. Acá hay un ámbito internacional muy importante en estos delitos, especialmente con los menores, que lo torna muy complejo. Es bueno en el sentido de que ha tenido su avance, ha tenido su regulación internacional en ese sentido, pero desde el punto de vista investigativo, por supuesto que es una complicación. Sin embargo, si la víctima reside y vive en Chile, se tiene por configurado el delito acá, en la mayoría de los casos, no siempre, y se puede continuar con la investigación penal. Si ya llegamos a la sede de la judicialización de la causa, es porque se ha pedido audiencia para formalizar investigación en contra de los imputados, y ahí pueden ocurrir varias variantes. En los casos, si hay amenaza, si no hay amenazas o coacciones al respecto, podría eventualmente verse una salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento, por un lado para evitar la revictimización de los afectados, y también porque si es que se puede, en el fondo, si es que si es que los imputados no tienen antecedentes, si se cumplen los requisitos legales en este caso, para que si hay amenaza, no va a haber suspensión condicional del procedimiento. Eso es un criterio, una instrucción que rige a nivel de la Fiscalía Nacional y que se aplica en todas las regiones. Y si es así, y si hay antecedentes para seguir adelante, se sigue adelante, ¿no? Con la investigación. A grandes rasgos dice eso. Y si es así, obviamente llegaríamos a la sede de juicio oral, donde se realizaría un juicio oral ante un tribunal oral. Muchas gracias. Sí. Yo De manera quisiera muy agregar, resumida. Sí. no, quiero agregar a lo que señaló Karina, que bueno, durante todo el proceso penal, ¿cierto? Nosotros, bueno, intentamos trabajar coordinadamente con las instituciones que trabajan con las víctimas también, para que el paso por el sistema jurídico penal no cause más daño del que ya tiene la víctima, ¿ya? Que sería esta victimización secundaria, incluso terciaria. Y que durante también el proceso penal hay una preocupación de la Fiscalía de proteger a las víctimas. O sea, si es necesario, lo derivan a la unidad de atención, o si no, nosotros como Fiscalía, claro, estamos también mandatados a entregar esa protección. Por lo tanto, quienes sufren un delito es un derecho a estar protegidos. Entonces, no van a estar solos. Muchas gracias, eso es muy importante, ¿no? Bueno, y sin duda también nosotros hacemos el llamado como Marcelo, y creo que en eso hoy día concordamos todos, que ojalá todos siguieran los canales formales de la denuncia. Es muy importante, hay mucha gente que no denuncia y que necesitamos que denuncien. O sea, necesitamos en el sentido de poder apoyar a esas personas en los procesos difíciles que viven, ¿no? Por eso nos preocupa que denuncien. Si no, como tú bien dices también, Paulina, es muy difícil apoyar a las personas en las distintas dimensiones, porque cuando se recibe una denuncia también hay un apoyo psicológico y de acompañamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Bueno, y mira, se nos ha pasado súper rápido, se me ha pasado súper rápido este tiempo. Ha estado muy interesante, pero antes de irnos, quisiera invitarlos a hacer la última reflexión acerca de cómo prevenir o cómo educar y cómo persuadir de alguna manera a no acosar virtualmente.
Dejo abierto el micrófono. Bueno, yo creo que para quienes acosan virtualmente, como les decía, hay un emisor, ¿cierto?, de la conducta violenta y hay un receptor, y ese receptor va a tener un sufrimiento. Eso es sí o sí, va a tener malos ratos, va a tener miedo, ¿ya? Entonces, bueno, tener algo de empatía, ¿cierto? O tener toda la empatía del mundo pensando que también en algún minuto se pudiese eso revertir, ¿ya? Y las personas, claro, lo pasan mal por lo que decía al principio, o sea, es masivo, es rápido, permanece en las redes, etcétera. Yo creo que por lo mismo también es importante y creo que la prevención tiene que ir por una parte por autocuidado y por otra parte por una formación, ¿ya? Autocuidado me refiero, muchos jóvenes, bueno, yo no uso Facebook, pero lo que he visto de Facebook, ponen como estados que se sienten tristes, ¿cierto? Que les pasó algo malo, que les pasó algo bueno, suben fotos aquí, lo que están haciendo, en el minuto que están haciendo, con quién están haciendo cosas. Entonces, esa información que entregan, tienen que tener la claridad de que en algún minuto puede volver como un boomerang con algo negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se están exponiendo solo, o sea, están corriendo un riesgo ahí. Yo creo que hay que tener conciencia de eso. Ahora, cualquiera le puede dar mal uso, ¿cierto? No es la idea, pero cualquiera le puede dar mal uso, por eso pasan estas cosas, por eso que hay violencia virtual. Bueno, aparte de utilizar antivirus, de no compartir las contraseñas, y yo creo que también eso es súper importante, de repente en parejas de pololo, ¿cierto? Que no, que yo dame la contraseña porque con eso significa que tú me amas, que tengo confianza, etc. La contraseña es personal, ¿ya? La contraseña es personal y eso es una forma de cuidarse a uno mismo. O sea, quien te está tratando de pedir contraseñas para tener, ya te está dominando en definitiva, ya hay un cierto dominio. Entonces, eso no se puede permitir y eso no lo tiene que permitir uno mismo, ya, el mismo joven. Bueno, limitar contacto a conocidos, utilizar privacidad, ¿cierto? Creo que hay una forma de poner privacidad. Yo ya estoy media viejita, no entiendo mucho, si con suerte contesto el teléfono, pero por lo que entiendo, ¿cierto? Y veo a mis hijos, tienen esas alternativas de poder cuidarse, ¿ya? Y cuando hablo de formación, me refiero a que, bueno, ese es un desafío también como política país, de generar educación virtual, ¿cierto? De que tenga fines que sean éticamente legítimos, de que tengamos también un trabajo con cómo resolver conflictos, trabajo con las emociones, que eso, claro, es algo ya también que viene al ámbito escolar porque es parte de la formación de una persona, el trabajo mancomunado con la familia, bueno, muchos valores acá, el respeto, ¿cierto? Por ejemplo, esto al nivel educativo. Entonces, como digo, hay un autocuidado que se puede hacer ya a las personas ahora mismo y hay un tema de formación que es más lento y que tiene que ver, creo, con políticas también públicas de trabajo. Karina. Sí, bueno, brevemente, en materia de los niños y niñas y de los adolescentes en sí, o sea, es fundamental. O sea, no hay ninguna convención, comisión de las que existe que no valore, que no resalte el tema de la protección a la infancia que debe producirse en ese sentido, porque obviamente las consecuencias son graves. En ese caso. El autocuidado creo que es lo más relevante y como dice Paulina, si son conductas que se pueden prevenir, eso es lo ideal. Si se empiezan a trabajar desde pequeños en esos temas van a ser fundamental para poder prevenir el día de mañana alguno de estas conductas y de estos delitos. Cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas, son los sujetos pasivos en estos casos, la verdad es que por lo mismo está regulado en ese aspecto, en el Código Penal, las consecuencias son graves. Marcelo. Concuerdo, la primera medida es el autocuidado. Y en relación con el uso en sí general de los medios digitales, yo creo que falta no solamente una regulación legal, sino que también falta que se dé una suerte de manual de urbanidad en la relación que debemos tener
a través de estas plataformas, y que precisamente falta y no está presente porque nuestra generación se ha alejado un poquito de estos medios porque no los conocemos totalmente. Por lo tanto, ha quedado en una suerte de tierra de nadie. Y es ahí donde se produce esa falta de conciencia acerca de los peligros que puede tener el empleo de las tecnologías. Y por otra parte, llamo yo siempre a mis alumnos al diálogo, a la expresión respetuosa de las ideas y también la responsabilidad que les corresponde a los pares de aquellas personas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia virtual, en el sentido de no alentar, de no replicar y no celebrar este tipo de conductas que muchas veces causan más daño que aquel hecho base mismo. Los profesores tenemos una responsabilidad que es ineludible en este tipo de actitudes y tenemos que fomentar entonces un uso responsable de las tecnologías, un manejo ético de las redes sociales, y eso es parte de cada día. Yo pienso que no podemos renunciar a ese ideal. Y también hago un llamado que la gente, donde puede aplicar una clara noción de empatía, es poniéndose en el lugar de esa persona que está siendo objeto de viralización, de que le filtraron un video que lo ponen en situaciones comprometedoras o que afecta su honra. Una clara falta de empatía es hacerse parte, hacerse eco, replicar eso, viralizar y celebrarlo. Entonces ahí está el llamado bien fuerte y categórico a la generación que tiene estas herramientas de forma nativa. Bueno, qué mejor cerrar con este mensaje, Marcelo. Me parece que ha sido una conversación realmente fructífera. Se los agradezco muchísimo. Agradecemos el tiempo que se dieron para estar aquí, su expertise. Esperamos que esta no sea la primera, sino que tengamos en algún momento algún otro encuentro y ojalá sea físico, que esta pandemia no nos deje. Muchísimas gracias nuevamente como directora de la Oficina de Equidad y Género. Muchas gracias y bueno, nos vemos y que estén muy bien con su familia. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon durante esta hora que hemos sido súper. Muchas gracias. Vamos ahora a cortar la transmisión. Adiós.